Bienvenidos compañeros a nuestra videoconferencia del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del sueño, de la importancia de descansar bien, cuáles son las fases del sueño, algunas recomendaciones. El sueño es un proceso fisiológico dinámico, irreversible, en el que aparece una menor respuesta e interacción con el medio y una intensa actividad cerebral que involucra una función cortical superior. Es interesante destacar que solo los animales con estructuras cerebrales altamente desarrolladas duermen y sueñan. El sueño es una necesidad básica de nuestro organismo. Cuando nosotros dormimos, en realidad estamos descansando, estamos recuperando esa energía, por así decirlo, tanto física como mentalmente. Entonces, la razón por la cual de repente nosotros dormimos o tenemos sueño es todavía algo que está en investigación, sirve todavía, por así decirlo, para de repente restablecer, como dije, esa energía, ¿verdad? Que regula de repente nuestro metabolismo y de repente también consolida lo que es nuestra memoria. Como estamos leyendo acá, ¿verdad? Cuando dormimos disminuye toda actividad fisiológica. De repente disminuye nuestra presión sanguínea, nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón, pero existe una mayor actividad cerebral. Dentro del sueño se distinguen distintas fases nuevamente. Tenemos primeramente la fase REM, que característica en la cual el cerebro está muy activo, el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Es una de las fases del sueño que se caracteriza justamente, ¿verdad? Por, por la pérdida del tono muscular o por la presencia de movimientos oculares rápidos, que se le conoce como MOR. Ocurre normalmente cuando la persona tiene de repente esos sueños violentos o en los que se siente bajo algún tipo de amenaza. A veces incluye gritos, de repente insultos, pataleos, golpes con los brazos, con las piernas. Esta fase puede durar entre 90 a 110 minutos para poder llegar a lo que es a esta fase. Buenos días, compañera Clara, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí te escucho. Perfecto. Ya estaba empezando la clase ya que nadie se conectaba, entonces por lo menos para dejarles la grabación. Ah, bueno, profe, está bien. Estaba hablando, ¿verdad? Con respecto a las fases del sueño, estamos hablando de la importancia realmente del sueño, de repente vamos a ver también algunas recomendaciones, ¿verdad? Para poder descansar bien también el día de hoy. La primera fase es la fase REM, y después tenemos la fase 1, que es la fase de adormecimiento, que nos dice que es un estado de la somnolencia que dura unos minutos, es la transición entre la vigilia y el sueño. En esta etapa es como un poco más liviano, por así decirlo, ¿verdad? Estamos entre dormir, pero todavía estar un poco despiertos. Dura aproximadamente 10 minutos, donde de repente ya sentimos que empezamos a descansar, pero es como que tenemos todavía conexión con el exterior, de repente escuchamos, sentimos todavía. Tenemos la fase 2 donde es el sueño ligero, donde disminuye tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Sufrimos variaciones en el tráfico cerebral, periodos de calma y súbita actividad. Es cuando ya empezamos a dormir profundamente, perdemos esa conciencia ya de lo que pasa a nuestro alrededor. Acá de repente el sistema nervioso ya empieza a bloquear lo que son las vías de acceso de la información que nos llega de manera sensorial, por así decirlo. ¿Verdad? Ya hay esa desconexión con el entorno.
De repente, ya cuando llegamos a esta fase, nuestro descanso ya es parcialmente reparador, por así decirlo, pero todavía no es suficiente. Después tenemos la fase 3, que es la fase de transición hacia el sueño profundo. Pasamos unos 2 a 3 minutos aproximadamente en esta fase. Es un sueño más profundo otra vez, pero todavía no se sueña. Durante esta fase, en realidad lo que se hace es, se incrementa esa producción de la hormona del crecimiento y pasamos solamente 2 a 3 minutos durante esta fase. Después tenemos la fase 4, que es la fase del sueño delta. Fase de sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Cuesta mucho despertarnos estando en esta fase que dura unos 20 minutos aproximadamente. Ya es una fase de mayor profundidad del sueño. De repente la actividad cerebral ya es un poco más lenta. En esta fase sí ya hay esa recuperación física y mental también. Tenemos las funciones del sueño. ¿Por qué realmente dormimos, verdad? Eh, Síntesis de la hormona de crecimiento, ya que cuando dormimos es la que se producen estas hormonas. Tenemos la regeneración y restauración orgánica. Hacemos la conservación y restauración también de la energía. Estímulo del sistema inmunitario, aumento de síntesis proteica, absorción de amoníacos por los tejidos, aumenta también la prolactina, se regeneran los procesos mentales, facultades mentales superiores como la fijación de la atención, habilidades cognitivas finas y las relacionadas con la relación social. Aprendizaje y consolidación de huellas amnémicas, almacenamiento de memoria a largo plazo, funciones proceso de desaprendizaje, limpieza del cerebro para eliminar conexiones espurias entre neuronas para prescindir de material inútil, reprogramación de la información. También se proporciona el estímulo endógeno periódico al cerebro para que mantenga cierta actividad durante el sueño y ocurre la maduración y restauración cerebral. Como vemos, ¿verdad? Durante el sueño se van produciendo ciertos procesos que garantizan tanto nuestra integridad física como psíquica. Es como que toda esa energía que nosotros gastamos durante el día se van recuperando nuevamente mediante el sueño. Es como que por más que nosotros dormimos, vemos también que nuestro cerebro sigue funcionando. Y el descansar nos ayuda también a que nosotros podamos aprender mejor, que de repente nuestra memoria funcione adecuadamente, que desarrollemos mejor nuestra creatividad, que podamos mantener de repente también ese equilibrio en nuestro bienestar emocional. Existen también ciertas consecuencias, ¿verdad? De no dormir bien, el dormir mal, por así decirlo, ¿verdad? Que nos afecta porque produce en nosotros ciertos cambios de humor, irritabilidad, fatiga, dificultades de concentración, desorientación, distorsiones perceptuales, alucinaciones visuales, impacto en las actividades cotidianas, microsueños diurnos que lo harán pasible de cometer errores y omisiones, hiperactividad, pérdida de la atención. La mayoría de los adultos necesitamos dormir de 7 a 9 horas cada noche. Los niños de repente necesitan más, ¿verdad? De repente también nuestro horario de descanso se ve afectada, ¿verdad? Varía mucho según nuestras actividades, ¿verdad? Pero eso es lo recomendable para poder de repente funcionar adecuadamente, ¿verdad? Porque como vemos, si es que no descansamos bien, esto provoca otra vez ciertos problemas, tanto a nivel físico
a nivel físico como a nivel mental también en nosotros. De repente podemos desarrollar ciertas enfermedades, de repente nos comportamos de manera más impulsiva. Hay personas que de repente por el hecho de no dormir bien tienden a aumentar de peso, otras que tienden a bajar, afectan nuestra memoria, ya sea a corto o a largo plazo. De repente nos cuesta pensar de manera asertiva, o, o el hecho de estar cansados también nos hace que nos volvamos un poco más lentos, más torpes. Entonces, por eso siempre tenemos que tratar de establecer ciertos horarios donde llega las 10 de la noche, por así decirlo. Yo ya tengo que dejar mi teléfono porque el estar también por el teléfono, el que brille de repente por nuestra cara, ¿verdad? Hace que de repente podamos después presentar insomnio, no podemos dormir. Entonces, por lo menos media hora antes, o de ser posible una hora antes, yo ya tengo que dejar mi teléfono. Establecer cierta hora, ¿verdad? Donde yo todos los días a esa hora tengo que tratar ya de estar en la cama, descansar, por así decirlo, ¿verdad? No estar, como dije, por el celular. De repente, si es que no puedo dormir las 7 horas, ver si es que puedo dormir una siesta por lo menos de 30 minutos, ¿verdad? Pero esto también, muchas veces decimos, me voy a acostar a dormir la siesta y dormimos 3 horas, 4 horas y nos despertamos otra vez más cansados. Entonces, 30 a 45 minutos ya nos va a servir para nosotros recuperar nuevamente esa energía. De repente hay personas que porque tienen examen o porque tienen algunos informes que entregar en el trabajo, o planillas, reportes y demás, es como que eso le causa ansiedad y entonces no puede dormir. Entonces, de repente, ¿verdad? Ver un poquitito también cómo está nuestro lugar de descanso, ¿verdad? De repente, si nosotros tenemos la habitación limpia, que huele bien, sábanas limpias, sin ruido, con la luz apagada, de repente es un ambiente donde es un poco más relajante para nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Entonces tendemos a descansar mejor. Así también por las noches, de repente una cena más ligera, ¿verdad? Donde no me esté molestando después en el estómago, ¿verdad? Porque comí todo mal, entonces no voy a poder tampoco descansar, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles, ¿verdad? Que a nosotros nos van a ayudar para poder descansar mejor. Tenemos también el enlentecimiento cognitivo, declinación de la velocidad de cálculo, dificultades en la memoria y el aprendizaje, menor logro académico, aumento de la prevalencia de adicciones tanto en niños que no duermen como también en sus padres. El no dormir o el no poder descansar también de manera correcta puede llevar a la persona a desarrollar algún trastorno del sueño. Por ejemplo, la narcolepsia. Dice, se caracteriza por la somnolencia y episodios coercibles de sueño de aparición súbita. Asocia cataplexia, pérdida súbita y bilateral de tono muscular en situaciones emocionales intensas y otros fenómenos de sueño REM, como las alucinaciones hipnagógicas, sí, o la parálisis de sueño. Esta enfermedad suele aparecer entre los 20 a 30 años, inclusive ya también hoy día en los niños, ¿verdad? Y la primera manifestación es el sueño excesivo, de repente la interrupción del sueño nocturno, ¿verdad? Tenemos el síndrome de apneas obstructivas del sueño, episodios repetidos de obstrucción de vías respiratorias superiores, generalmente acompañados de desaturación de oxígeno sanguíneo. Se produce cuando los músculos que sostienen esos tejidos blandos de la garganta de la persona, de repente como la lengua, el paladar blando, es como que se relajan de forma temporal
Cuando eso ocurre, es como que corta la respiración de la persona. Síndrome de movimientos periódicos de las piernas. Episodios periódicos de movimientos estereotipados de extremidades, generalmente las piernas, que ocurren durante el sueño. Son como unos espasmos, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene la persona, de repente esas patadas que da durante el sueño, que a menudo interrumpen también sus sueños, como que le despierta a la persona, ¿verdad? Trastorno ambiental del sueño, alteración del sueño producida por un factor del entorno, ruido, luz, temperatura, que lo impide o dificulta. La persona, como dije, no puede de repente dormir porque tiene cierta sensibilidad a la luz, o de repente porque hay ruido, de repente los fines de semana tu vecino pone la música muy fuerte, entonces es como que no podés descansar, porque la música está muy alta, de repente hay olores desagradables también que no te dejan, o de repente tenés mucho frío, o en verano que tenemos mucho calor acá en Paraguay, ¿verdad? Que el verano pasado era muy caluroso ya, ¿verdad? Entonces son trastornos de repente del sueño, ¿verdad? Pero condicionados por el ambiente. Tenemos el trastorno del establecimiento de límites, alteración del sueño del niño caracterizada por el rechazo a irse a la cama en el momento adecuado, con fallo por parte del cuidador en el modo de inducir al niño a hacerlo. Ahí ya es cuando de repente no se establecen esos límites, ¿verdad? De repente, durante la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que vimos que como los niños no tenían que al día siguiente de repente despertarse temprano, es como que no se establecían límites, ¿no? Es como que ahora, por ejemplo, ya volvimos a presencial. Entonces de repente llega a las 8 o las 9, los niños ya tienen que acostarse para poder levantarse al día siguiente. Pero durante la pandemia es como que déjale nomás, total, mañana no tiene luego clase presencial, puede dormir hasta tarde, ¿verdad? O los fines de semana, o de repente porque el niño mismo también entra a turno tarde, entonces no hace falta que se duerme temprano porque no se va luego a levantar tampoco temprano porque entra recién a la tarde a la escuela. Entonces, de repente también es necesario establecer esos límites, como dije, ¿verdad? Trastorno de trastorno de las asociaciones al inicio del sueño. Se produce cuando el sueño se altera por la ausencia de un objeto o circunstancias que el niño asocia con el inicio del sueño. El problema se acentúa cuando se asocia el inicio del sueño con la actuación o presencia del adulto. Es, por así decirlo, ¿verdad? Cuando de repente el niño necesita que se le lea un cuento para dormir porque de esa manera se le acostumbró y un día no se le puede leer, entonces no puede dormir. O tiene su peluche favorito, o su almohada, o su funda, o tiene que estar sí o sí en su cama, o sí su mamá es quien le tiene que llevar a la cama. Entonces tiene cierta eh, necesidad, por así decirlo, ¿verdad? O asocia, por así decirlo, el sueño con algún objeto o con alguna persona específica. Retraso de fase de inicio del sueño, trastorno del ritmo cardíaco del sueño con incapacidad de conciliarlo a horas convencionales, logrando más tarde con dificultad para despertarse a las horas convencionales. Ahí ya de repente, ¿verdad? El famoso insomnio a la hora de acostarse, que no puede dormir, que de repente por estrés, por ansiedad, inclusive depresión, ¿verdad? Podemos padecer de insomnio, donde no podemos dormir, donde nos cuesta, llega horas de madrugada y cuando logramos dormir ya suena otra vez la alarma. De repente nos sentimos por el cansancio mismo, porque estamos recién durmiendo, ¿verdad? O de repente nos cuesta mucho levantarnos. Es como que nos levantamos más cansados. Despertares confusionales, estado de confusión con desorientación temporoespacial al despertar, generalmente de sueño profundo
en la primera mitad de la noche. Es como que nos despertamos y decimos, ¿dónde estoy? Miramos a nuestro alrededor, eh, de repente si dormimos a la siesta, nos despertamos y no sabemos si es de noche, de madrugada, si ya pasó un día. Es como que perdemos esa noción del tiempo y del espacio. Sonambulismo, conducta compleja que incluye generalmente caminar, que se inicia durante el sueño lento, por lo que es más frecuente en el primer tercio de la noche. Es cuando la persona eh, desarrolla ciertas actividades motoras automáticas ya. Pueden ser sencillas como caminar, sentarse, ¿verdad? Hablar, o de repente ya más complejas también que permanecen ya también en el inconsciente de la persona, por así decirlo, ¿verdad? Se levanta, abre la puerta, ya sale afuera. Entonces, hay que cuidarse, cuidarles a las personas que de repente sufren de sonambulismo también. Terrores nocturnos, despertar brusco que se produce desde las fases 3 o 4 del sueño lento acompañado de gritos y síntomas vegetativos y conductuales de miedo intenso. No es un sueño, es más bien una reacción de miedo, ¿verdad? Que tiene lugar durante la transición de una fase de sueño a otra. Movimientos rítmicos del sueño, conjunto de conductas estereotipadas con movimientos repetitivos de tronco, cuello, cabeza, que ocurren inmediatamente al iniciar el sueño y se mantienen durante el sueño ligero. Ya se refiere a cuando de repente hay personas que, por ejemplo, tienen que colgar la mano y estar moviendo o colgar la pierna y estar moviendo para de repente lograr llegar, ¿verdad? A dormir, por así decirlo. Es como que empieza a dormir y empieza a mover la pierna para poder, de repente, es su manera de estimular o de repente también calmar su ansiedad. Entonces empieza a mover la pierna y logra dormir. Tenemos la somniloquía, emisión de palabras o sonidos durante el sueño sin conciencia subjetiva del evento. Es cuando ya la persona de repente empieza a hablar. Muchas veces se comprende perfectamente lo que está diciendo y otras veces es como que babucea nada más. Tenemos las pesadillas, sueños que producen sensación de miedo al sujeto que los padece y que generalmente lo despiertan desde el sueño REM, por lo que son más frecuentes en la segunda mitad del sueño nocturno. Son como episodios breves, ¿verdad? Donde de repente tenemos esos sueños desagradables y hace que la persona de repente se despierte y esté con ese miedo, entonces se le dificulta volver a dormir. Y por último tenemos la enuresis, que es la micción involuntaria recurrente durante el sueño, que persiste más allá de una edad en la que, en la que hay una madurez para controlar, lo que es 5 años, en ausencia de otro trastorno neurológico, médico, mental que lo justifique, ¿verdad? Es cuando la persona de repente sigue orinando en la cama de manera involuntaria, eh, por lo que de repente, ¿verdad? Siente también cierta vergüenza, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque de qué manera se expone, de qué manera de repente abarcamos como padres o de repente ya también como adultos, porque también puede pasarle a los adultos. Muchas veces no hay una justificación médica, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que puede afectar tanto la autoestima como en el desarrollo de la personalidad de los niños como también en los adultos. Entonces, de repente hay que tener cuidado de qué manera, ¿verdad?, se reacciona ante esta situación. Bueno, como estamos viendo, ¿verdad?, la importancia de poder descansar, de cómo esto afecta de repente, ¿verdad?, nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, la manera, perdón,
en que de repente vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos de repente establecer, como dije, ciertos horarios y que podamos respetar eso para poder descansar mejor. Bueno, para nuestro examen final virtual, les voy a estar habilitando dentro de la plataforma el sábado 4 de junio. Para el examen final virtual, yo les voy a estar pidiendo que elaboren un mapa conceptual acerca del cerebro. Específicamente vamos a estar hablando del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuáles son sus funciones, qué son los que abarcan y demás. Entonces van a crear un mapa conceptual y esto van a tener que alzarlo nuevamente dentro de la plataforma en formato PDF. Las consignas yo les voy a estar alzando también dentro de la plataforma. Gracias compañeros por visualizar este video. Cualquier duda o consulta dentro del foro, dentro de la plataforma a través de la mensajería que llega más rápido la notificación al docente, ¿sí? No se olviden.